Buena gente, ¿cómo están? Estamos después de un año y un poquito más, finalmente en el Rudicast número 2. Hoy estamos con un invitadito especial, acá estamos con Saka. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Saka Buenas. es un amigo de toda la vida, es el que diseñó todo el canal básicamente, todos los diseños del canal. Eh, Casi. Casi todos. Así que tiene experiencia en esto que vamos a hablar justamente hoy, que es sobre ser un freelancer. Perfecto. Buenísimo. Eh, para los que no lo conocen, Saka es freelancer, lo pueden seguir en sus redes sociales. Saka Design, ¿no es cierto? ¿No? Saka Design, después está Badface Saka, que igual el cambio de nombre seguido, así que aprovechen por el momento, oferta especial. Y si no, me van a encontrar con la asociación que tengo en Saka Design. Ahí va, perfecto. Ahí estamos. Hoy vamos a hablar justamente de los freelancers, ¿no? Como dije antes. Eh, yo te quería preguntar a vos, ¿qué definición de freelancer me darías vos? ¿Qué es un freelancer para vos? Bueno, primero que nada, yo hace poco estuve con COVID, así que si me escuchaste hacer y garraspear mucho, es por eso. Dale, no hay problema. Y nada, ser freelancer. A ver, vos sos una persona que trabaja de manera independiente, que no tiene que estar atado a ningún comercio, ningún negocio, ninguna empresa. Es decir, en el momento en el que la empresa empieza a ser tu cliente, ahí vos tenés una relación de codependencia con la empresa. Eh, y tenés que, obviamente, como toda persona que tiene clientes, tenés que satisfacer el pedido del cliente y las necesidades que ese cliente tenga. Pero vos no estás atado a nada fijo ni a nada estático. Vos no tenés que ir todos los días a laburar a una empresa con ciertos horarios y seguir ciertas normas y tener que esperar un salario fijo todos los meses. Vos lo que haces es, te fijas, primero y principal, una de las ventajas que tiene el ser freelancer es vos podés elegir a tu cliente, tenés propuestas de trabajo, las puedes aceptar o las puedes rechazar según vos quieras. Eh, y otra de las ventajas que tiene es que vos podés cobrar tu trabajo cuando vos quieras. Si querés lo haces por adelantado o cuando terminas el laburo, pero vos no tenés que esperar siempre una fecha fija para poder cobrar. Sumado a eso, vos podés, en base al volumen de trabajo que vos estés recibiendo, la cantidad de trabajo que vos estés haciendo en un mes, podés cobrar más o podés cobrar menos. Es decir, suponete que vos tenés tres trabajos en un mes, vas a cobrar más que si tuviste dos trabajos. En cambio, si vos estás ligado a una empresa de manera convencional y tradicional, siendo empleado de una empresa, vos vas a cobrar siempre lo mismo, independientemente del volumen de trabajo que vos tengas. Perfecto. Em, bueno, otra de las ventajas que vos tenés es que sos el líder del trabajo que vos vayas a hacer. Está bien, vos tenés un cliente y tenés que hacer lo que el cliente quiere en cierta medida, pero no tenés a nadie que te esté siguiendo y pisando los talones todo el tiempo. Claro. Y eso es una diferencia que se nota muchísimo, quieras que no. Porque parece algo que no es relevante, pero a la hora de hacer un trabajo vos estás mucho más distendido y tenés una capacidad para llevar a cabo lo que a vos te gusta hacer, si es que te gusta hacer lo que estás trabajando, y si sos freelance es porque te gusta lo que estás haciendo, y te hace mucho más ameno el trabajo. Te hago una pregunta. Sí. Acá, cortándote un poco. Eh, freelancer. ¿El freelancer Ujú. necesita un título para poder trabajar? Eh, Bien, o, o tipo, por ejemplo, yo puedo, por ejemplo, me interesa a mí, ¿no es cierto? Algo que a mí me guste. En este caso, ponerle que a mí me guste mucho la fotografía. ujú. Eh, ¿Podría estudiar fotografía por mi cuenta y conseguir trabajo? ¿O me convendría más tener un título? Mira, como necesitar un título, hay casos en los que no. Digamos, yo empecé a trabajar de diseñador gráfico ni bien, antes siquiera de terminar la secundaria. Y
mi título ni siquiera es de diseñador gráfico, yo soy técnico electromecánico. Y aún así tuve bastante trabajo de diseñador. Entonces, no es realmente, como quien dice, necesario tener el título. Porque vos puedes empezar a laburar y, bien, el boca a boca, si vos sos bueno en lo que haces y a la gente le gusta, el boca a boca siempre va a ser Claro, más influyente. Ahora bien, vos teniendo un título ya tenés, la gente te toma un poco más en serio. En el caso de que vos quieras entrar a alguna empresa, eh, hay cosas que se tienen en cuenta, quieras que no. Por más allá de que vos seas un freelancer y elijas a tu cliente, a veces elegís un cliente y ese cliente tiene ciertas, eh, ¿cómo es que se dice? No son restricciones. eh, Eh, Tiene ciertas solicitudes que te hacen como un requisitos, mínimo, digamos. requisitos mínimos, que a la hora de elegir con quién van a trabajar les pesa. Claro. Digamos, si vos no tenés título, está bien, sos freelancer. Y encima tenés título de lo que vos laburás. Eso obviamente te va a presentar un beneficio en frente de alguien que es freelancer pero que no tiene título. Y otra pregunta más que te quiero Sí, hacer. El freelancer no es para todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno no puede ser un contador independiente, o sea, un contador freelancer, ¿no? No sé si se pudiese aplicar ese término a, por claro. ejemplo, los trabajos habituales, ¿no? O más normales de hoy en día. Serían más que nada los trabajos freelancer a lo que está más abarcado a lo digital, ¿no es cierto? ¿O es mi razonamiento así? Mira, yo de lo que sé de freelance son muchas, sí, hay mucho rubro digital y virtual. Pero a lo que es convencional, normalmente no por algo, por una cuestión de que vos vayas a ser mejor o peor, pero se tiene la idea de que si vos eh, querés ser contador o querés ser, no sé, abogado, obviamente no puedes ser freelance, porque requiere muchísimo conocimiento. Claro. Entonces, el ser freelance a partir de lo virtual es algo que se genera por el simple hecho de que vos no necesitas estudiar tanto tiempo. No sé si se entiende a lo que voy. Sí, 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 se entiende. Es por ahí, es por Em, ahí. a ver, hay mucho freelance virtual y digital justamente por el hecho de que te formás como freelance a partir de lo digital y lo virtual. Claro, Es ahí va, una consecuencia. exacto. Eh, si, por ejemplo, ¿no? Que yo quiero empezar a ser freelancer. ¿Qué Ujú. necesito yo para empezar a ser un freelancer? Bueno, primero tenés que saber qué es lo que querés hacer. Ujú. Eh, y para eso ya tenés que tener definido que sí o sí querés laburar de eso y eso te va a llevar a vos a... Quizás no quieras laburar de eso en un principio, pero te apasiona cierto conocimiento. Y, y eso te va a llevar a vos a experimentar y a tener justamente cierta experiencia. Eh, y a partir de ahí vos con lo que sabes hacer, si ves que hay una necesidad en la gente de ese trabajo que estás buscando, ponele que vos quieras ser programador y hoy por hoy se busca muchísimo eh, gente que sepa programar Sí, es verdad. por la era en la que estamos justamente. Entonces, a partir de ahí vos podés empezar a trabajar independiente mm, de lo que vos querés hacer y buscas clientes. Eso sería lo principal. Al principio no te van a llover los clientes. Claro. Sí, sí, No sí, es, obviamente, obviamente. no es algo como que milagroso y vos decís, chau, quiero ser programador y te van a caer clientes diciendo, Sí, oh, sí, justo. de Apple te van a caer aquí, claro. ¿No Claro. es cierto? Entonces, vos lo que tenés que hacer es empezar a promocionarte. Una vez ya tenés el conocimiento y te sentís seguro, que eso es algo que quiero
hablar ahora un toque más adelante, vos agarrás y empezás a promocionarte. Y hay que aprovechar a la cantidad de gente que se conozca. Claro. Porque si vos tenés ahí algún conocido que te promocione, va a ser muchísimo más fácil para vos. Porque si no, todo el peso de tus expectativas cae en vos solo y eso te genera una ansiedad terrible y en la medida que vos veas que no hay resultados inmediatos, te bajonea. Entonces vos lo que tenés que hacer es decirle a un amigo, che, vos sabés que soy diseñador, qué sé yo qué. Así fue la manera en la que empecé yo. Yo estaba en la escuela y le contaba a mis compañeros y los chicos me daban trabajo. Claro, se iba corriendo la bola aparte, ¿no es cierto? Claro. Porque a mí me ha pasado que Y muchos me han preguntado de cierto logo, cierto diseño, y yo, bueno, respondía, saca. sí, Así que sí, es verdad eso. Y hay que, es muy importante la exposición. No claro, solamente el decir soy diseñador, sino mostrarlo en alguna red social. Y en las redes sociales eso vuela también. Más hoy por hoy, con la facilidad que hay de ciertos algoritmos, se puede llegar a muchísima gente bastante fácil en las redes sociales. Entonces hay que también saber aprovechar ese recurso. claro. Encima, la ventaja del freelance, ¿no? Que pienso yo, una de las ventajas, es que puede ser que, por ejemplo, vos que te dedicas al diseño, te llame, ¿no es cierto? Te manda un mensaje, por ejemplo, tal vez, no, esto es lo que yo opino, tal vez mucha fantasía, pero puede pasar, supongo. Supongamos que te llega un mensaje al directo tuyo de Instagram de Ibai, ¿no es cierto? Ibai dice, che, me gustan tus diseños, quiero que me hagas el diseño para mi canal. Claro, O una empresa que quiere que le hagas un flyer para una historia en Instagram promocionar su producto. O sea, exactamente. también se abren las oportunidades en hacer algo internacional, ¿no es cierto? Sí, 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 ni hablar. Es más, hay diseñadores que conozco yo que directamente cobran en dólares. Claro, sí. Eh, Y y, están y, acá en Argentina. sí, trabajando. Esa es otra de las cosas de las que vos te puedes beneficiar siendo freelancer. Que tenés la posibilidad de trabajar desde el lugar que vos quieras. No es necesario que vos estés en determinado espacio físico para laburar. Vos podés estar desde tu casa o tenés una notebook que por casualidad te deja correr Photoshop y estás en Irlanda diseñando lo que vos se pinta. Claro, Y mientras te estás tomando un café en... claro, ¿No es cierto? Esa es la ventaja, claro. Es mm, libre, ¿no? sí. Haces lo que te gusta en En cuanto cualquier a parte. libertad, otra ventaja que tiene es la flexibilidad horaria, que vos no necesitas estar atado a los horarios de laburo. Es verdad, trabajás cuando vos querés. ¿No es cierto? Mientras llegues Y a tiempo. sí, sí, ni hablar. Y eso que mencionabas, sí, podés llegar a la internacionalidad muy fácil. El tema es justamente esto que te estaba mencionando, de que si uno no trabaja, a ver, uno cuando se transforma en un servicio, uno tiene que promocionar ese servicio. Y si no, la gente no se entera de que existe ese servicio, directamente tu laburo no existe. Claro. Y a veces hay que... Yo he estado trabajando con gente que es community manager y esa gente para levantar una página de Instagram, un perfil de Instagram, le mete plata. Eh, Entonces, por ahí vos ves que algo no da resultado, que tirar historias no da resultado, que hablar con amigos y que te promocionen no da resultado, y bueno, hay que rebuscarse la manera de poder llegar a más gente. Claro. Y para eso también es necesario informarse. Algo que sirve muchísimo hoy por hoy, cuando a la hora de llegar a ser freelance, es que tener conocimientos de community manager, justamente. Por ahí, a ver, no es necesario que vos estudies tanto tampoco, pero con tener vos los conocimientos básicos para poder llegar a más gente, eso te va a servir muchísimo para levantar más todavía tu proyecto como freelance. Claro, porque aparte es... Independientemente de qué sea la rama que vos hayas elegido, si tenés un poco de conocimiento de community manager, ya está.
Claro, Eh, es como todo igualmente, ¿no? Porque mientras más conocimiento, mejor o más probabilidad de que te vaya bien tenés, porque es como que sabes mejor cómo manejarte en el ambiente ya de por sí. exactamente. Es eso, Y a todo esto también aplica a lo que me preguntabas de si es necesario tener un título. A ver, eh, mientras más estudias vos de lo que a vos te gusta, más conocimiento vas a tener y la gente va a quedar más satisfecha con tu trabajo y encima vas a tener el- la característica adicional de que tenés título de eso que vos haces. Entonces vas a tener muchísimo más, entre comillas, éxito. Le podemos decir, vas a tener más llegada a la gente claro. y vas a ser más eficiente a la hora de encontrar clientes. Entonces, lo que yo recomiendo, que es algo que estoy intentando aplicar yo ahora también, yo nunca estudié para ser diseñador gráfico. Nunca seguí una carrera en cuanto a eso. Eh, pero mientras más puedan estudiar, háganlo. O sea, si encontrás algún curso de, no sé, fotografía, lo haces. Si encontrás después una carrera en la universidad de fotografía, mandate. Porque eso te va a ayudar un montón. Te amplía la perspectiva propia que vos tenés de eso que vos trabajás. Te da herramientas nuevas. eh, entonces, no es necesario tener título, pero la sube un montón tener título. Exacto. Y estudiar de lo que a vos te gusta. Hay una ventaja que creo que no la tocamos el tema, Ujú. que es respecto al título, ¿no? Que es la ventaja que tenemos nosotros, por lo menos nuestra generación, ¿no es cierto? Creo que sería del 2000 en adelante, un poco antes incluso. El tema de que tenemos la suerte de que en internet podemos encontrar casi todo, ¿no? Obviamente que hay que saber buscar con fuentes de confianza y demás, pero, por ejemplo, esto ya es una fuente de información Ujú. que se puede aplicar en otros lados. Por ejemplo, vos cómo aprendiste de Bueno, diseño. yo arranqué porque simplemente me gustaba ver que la gente podía hacer fotos que en realidad no existían. Entonces dije, mirá qué chistoso. Y me descargué un Photoshop gratuito que se llama GIMP y me puse a... Mira, me acuerdo que fue en la casa de mi abuela. Y me puse a experimentar con eso. Probaba una herramienta, probaba la otra, iba toqueteando de acá para allá, descubrí cómo hacer textos renderizados con algunas texturas, textos en 3D. Claro, todo a poquito. eh, claro, sí, sin darme cuenta prácticamente un día podía hacer ediciones muy zarpadas. Y Y en todo eso fue por cosas que fui descubriendo yo solo, porque cuando vos te apasiona algo, mm, por, por naturaleza propia, vos vas descubriendo cada vez más y seas uno autodidacta. Em, pero bueno, hay veces en las que, bueno, ya no sabes qué más podés aprender y ahí sí, ahí te doy la derecha de que hoy por hoy, con la globalización de información que hay en Internet, vos agarrás, buscás en YouTube lo que querés hacer y te muestra. Claro, y tenés Eh, millones de resultados. sí, ¿no? Y tenés maneras diferentes de hacerlo, tenés herramientas diferentes que puedes usar. Si por ahí, no sé, eh, en determinado caso, no tenés el FL Studio, en internet encontrás cómo hacerlo desde, qué sé yo, el Audacity. Claro. Eh, Entonces sí, hay mucho de uno poner el esfuerzo y la dedicación en encontrar la información. Eh, y está muy bueno porque hay cosas que no se tienen en cuenta a la hora de empezar una carrera, suponte. Yo hablo del caso de diseñador gráfico porque es lo único que conozco, no conozco otros ámbitos, pero en el caso de diseñador gráfico vos vas a la universidad y te enseñan cómo usar determinadas herramientas, pero no te muestran en qué situaciones las podés aplicar.
Claro. Eso ya depende muchísimo de vos. Claro, o En sea, te tiran cambio, el conocimiento, pero no. claro, vos tenés que agarrar y aplicar esos conocimientos que vos tenés a una situación, una circunstancia por la que vos estás atravesando como freelance. ¿Está? Ah, En cambio, vos en Internet eh, llegás ahí a partir de una necesidad que vos tenés. Entonces, vos estás en cierta circunstancia en la que no podés encontrar una herramienta que te pueda resolver determinado problema. Entonces, vos agarrás y vas a internet para encontrar la respuesta. Entonces, eh, vos, el conocimiento, digamos, se adapta a tu necesidad y no viceversa. ahí va. Me gustó, me ¿Está? gustó. Y ya para ir terminando, no sé si querés agregar algo más antes. No, no. Perfecto. Eh, ¿Qué consejo le darías vos, así en general o algo que quiera hacer, a alguien que esté pensando en empezar a ser freelancer, ya sea alguien que esté en el secundario, que esté en el mismo lugar en el que vos estabas, o Ujú. alguien que tal vez trabaja en algún otro lado y también le interesa ser un freelancer aparte, ¿no? Como hobby, ¿no? Ganar Bien. por algo que le gusta. Ujú. Bueno, primero que nada hay que tener en cuenta que hay que dejar ciertas eh, actitudes que uno tiene de lado, porque ciertos orgullos que uno tiene. En ciertos casos vos vas a tener que buscar a los clientes y no te van a buscar a vos. Por mucho que vos pienses que sos buenísimo en lo que haces, igual vas a tener que, no te digo rogar porque te den laburo, pero vas a tener que andarle atrás a la gente. Exacto. Y por ahí uno piensa, pero si yo soy tan bueno en esto y tengo tanto valor en esto, ¿por qué le tengo que andar atrás a la gente? Y bueno, si uno quiere dar un servicio, es así. Eh, Tenés que salir a venderte. sí. Y lo principal y lo que más cuesta es arrancar. O sea, una vez que vos arrancás ya estás en movimiento y ya podés continuar con lo que estás haciendo. Pero a mucha gente le cuesta muchísimo empezar Ahí está, como el directamente. podcast anterior mío, empezar. Es, es como ir al gimnasio, tipo, arranco el lunes y al final terminas sin ir, pero porque justamente cuesta eso, empezar. Ahí va, Entonces hay que agarrar y ponerse las pilas. me gustó. Eh, y si no te da para ponerte las pilas, entonces agarrá y empezá a conocer más, a tener más experiencia, a fijarte en YouTube cómo se hace cierta cosa, seguir mejorando en lo que vos sabés hacer. Entonces un día vas a estar lo suficientemente seguro como para arrancar y decir, bueno, a la gente le va a gustar esto. Eh, por ahí no es tan necesario que a la gente le guste. Y es con que a vos te guste ya eso le da una impronta única e importantísima al laburo que estás haciendo. Ahí va. Eh, Eso es antes de arrancar. Una vez que vos arrancás, hay factores nuevos que vos tenés que tener en cuenta. Hay mucha gente y está el chiste genérico de que un diseñador gráfico se muere de hambre y Claro, sí, sí. Me acuerdo que va también a de eso que terminar decían. laburando en el McDonald's. Eso, justamente. Sí. Eh, y la realidad es que hay muchos diseñadores que pasaron por eso. Pero no solo diseñadores, freelancers en general, y es porque no saben valorar el trabajo que están haciendo. Yo creo Por que eso, toda ujú, persona que se encamina a hacer algo que le gusta tiene que pasar por cosas que no le gusta. sí, pero más allá de eso, va relacionado al punto que estaba mencionando recién, de que uno tiene que estar más seguro para venderse a la gente. Claro, Eso también aplica al precio que vos le estás poniendo a tu laburo. Si vos haces un trabajo que realmente cuesta 10 lucas y lo cobrás 500 pesos, es obvio que vas a terminar laburando en un McDonald's y muriéndote de hambre. Porque no porque estés dando un mal servicio o porque el rubro que vos hayas elegido es así, sino porque uno no sabe valorar realmente su trabajo.
Claro. Y mucha gente cae en eso. Por ahí el hecho de que a uno le gusta lo que hace y que lo hace porque le apasiona, lo priva un poco de ver que en realidad tiene mucho potencial comercial y de que en realidad lo podrías estar cobrando bastante más caro. Claro, te podría estar yendo Entonces, bien, básicamente. claro, y igualmente eso son cosas que uno va adquiriendo con la experiencia. El semblante de poder plantarse y decirle a alguien, no, mi laburo vale esto. Si a vos no te gusta, vale ahí. Claro. Al principio, por una cuestión de conveniencia, obviamente, vos agarrás el primer laburo que tenés y no importa cuánto te paguen, mientras que te paguen. Pero a medida que vas avanzando y que ya vos vas queriendo realmente vivir de lo que estás haciendo, tenés que empezar a valorar ese tipo de cuestiones. El cobrar bien lo que estás haciendo. Y normalmente gente se puede llegar a sorprender de la diferencia tremenda que hay entre lo que en realidad hay que cobrar y lo que uno está cobrando. Para bien, porque al final si uno se plantea cuánto realmente sale su trabajo, sale muchísimo más beneficiado. Claro. Y eso es algo que hay que trabajar constantemente. Muchas veces hay que hacerle un seguimiento a algún cliente. Por ahí vos estás por cerrar algún eh, contrato y esa persona se vuelve para atrás. Entonces vos le tenés que hacer, bueno, esa persona, ese cliente, vos le tenés que hacer saber a ese cliente que seguís ahí y que si algún día quiere volver a contratarte, que vas a estar. Eh, Eso también tiene que ver con el dejar un poco el orgullo de lado. Porque no es fácil agarrar y decirle a alguien que te rechazó que todavía estás ahí. Y nada, el último consejo que podría dar es que estén constantemente aprendiendo. Porque un freelance normalmente está en un ámbito en el que te va a avanzar, la tecnología avanza y un freelance normalmente va con la tecnología. Entonces hay que capacitarse uno constantemente. Mientras más puedas estudiar de eso que haces, mejor. Eh, y nada, eso sería en resumen. Perfecto. Sí, me gustó bastante todo lo que se charló en general. Así que, bueno, yo no sé si lo dejamos acá. ¿Querés comentar algo más? ¿Algo que vos tengas ganas de decir? La verdad es que no tengo nada más que decir. ¿Estás conforme? Sí. Bueno, interesante charla. La verdad que yo sinceramente quería saber también. eh, y qué mejor que saber de una fuente confiable o conocida, ¿no es cierto? Y así que, eh, bueno, hasta acá el podcast número 2 con Saka. Espero que le haya gustado. Síganlo a Saka en sus redes sociales si querés repetirla por las dudas. Saka Designs es la página donde por ahí sube algún que otro trabajito. Y bueno, Badface Saka o Saka Malacara es mi Instagram personal. Así que nada, gracias por el espacio para poder hablar y por tenerme en cuenta siempre. Dale, muchísimas gracias. Ahí está, lo dejamos hasta acá. Nos vemos en el próximo Rudycast.